nosotros. Vale. El micrófono no se acopla. Se acopla. Ah, no se puede juntar. Hace interferencia. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos los amigos, familiares, conocidos de Inés. Inés, ¿tú esperabas esto, Inés? Y de Santi. La verdad no es un gusto ver tantos rostros queridos y rostros nuevos también. Gracias por estar. Bueno, hoy os hemos convocado para presentar esta novela, El adiós de los perros, la primera novela de Inés González. Muchos ya la conocéis, me parece que se acopla un poco, no sé. Muchos ya conocéis a Inés, pero para los que no la conozcáis os diré que Inés es venezolana, que vive aquí en El Ejido, que es una autora por lo tanto local. Quizá a eso se debe el que haya tanta presencia en esta presentación, pero creo que también a que si alguno de vosotros ha leído la novela, querrá respuestas. Por lo menos yo tengo muchas preguntas que hacerle. Yo la leí hace muy poco, ahora un par de semanas, y bueno, y me parece una novela excepcional, un prodigio de novedad, ¿no? O sea, creo que sobre todo es una novela nueva, diferente. Y bueno, preguntarle primero a Inés, nos han despojado de... primero preguntarle a Inés ¿cómo te sientes aquí? ¿Qué tal? Bueno, un poquito nerviosa, pero muy agradable la presencia de los amigos y de las nuevas caras. Pero tengo que presentarte a ti, que Santi es una institución aquí en El Ejido, escritor, dibujante de cómics, profesor de escritores en sus talleres desde hace años y fundador del grupo literario Calíope. Y gracias por aceptar presentar mi obra hoy. Muchas gracias por presentarme, parece que vas a presentar tú también. Alguien tenía que presentar. Bueno, para no demorarnos más, quizás deberíamos de empezar a ver cómo es Inés como autora, ¿no? Ella es filóloga y por lo tanto en ese sentido lo notaréis muchísimo en el libro. El libro tiene el uso del lenguaje, es una auténtica maravilla. Y yo tengo aquí un decálogo de preguntas que se las hago a todos los escritores, ¿no? Y lo he preparado son preguntas breves que tiene que contestar en no más de 2 palabras o 3, ¿no? Sobre todo porque sé que hay mucha gente de pie y tampoco voy a tener ahí de pie ahora. Oye, Inés, una cosa. Vamos a hablar de la influencia que tiene tu novela y que tienes tú como escritora, ¿no? Y te voy a hacer algunas preguntas sobre autores que sé, porque he hablado contigo antes, que sé que han influido en tu obra, ¿no? ¿Qué hay en tu novela de Gabriel García Márquez, de Gabo? ¿Qué hay? ¿Qué hay del Gabo en la novela? En la novela, sí. Alguien que muere atado. ¿Y de Rulfo, de Juan Rulfo, qué hay? De Rulfo podría ser alguien que habla con muertos. ¿Y de Borges? De Borges, la inquietud por lo metafísico. Hay algunos allí, algunos momentos de eso. Algunos ¿Has tenido pasantes. respuesta corta, no? Sí, tiene que ser así. ¿Y qué hay de Julio Cortázar en tu novela? De Cortázar puede ser la tensión entre ficción y realidad constante. Sí. La hay. La hay. Vaya que la hay. Muchos pensaréis que es una novela fantástica, pero os aseguro que os va a sorprender precisamente ese camino entre la realidad y la fantasía. ¿Qué hay de Edgar Allan Poe? ¿Qué hay de Poe en tu novela? De Poe podría ser el suspenso, algunos momentos de misterio que sorprenden al lector. Alguien ha calificado tu novela de thriller rural. Sí. A mí el editor me preguntó en qué género enmarcaba yo la novela. Le dije, bueno, yo lo veo como un rural noir, como una novela negra rural, porque en cierto modo hay una pesquisa, pero no hay un detective en esta novela. Y él me contestó, yo lo veo más como un thriller psicológico. Y mira, me lo pensé y sí. Es como una mezcla entre las dos cosas, rural noir y thriller psicológico.
Sí, hay una mezcla de géneros muy, muy curiosa en la novela. Sí, una fusión, digamos. Pero por acercarnos un poco a España, ¿no? ¿Qué hay en la novela de Lorca? De Lorca. Podría ser una traición en el río. Me la llevé al río creyendo Viendo que la mozuela sola, pues, tenía marido. pero tenía marido. Fue la noche de Santiago. Eso es una influencia involuntaria. Es que el río es muy metafórico, es muy literario, está muy presente en toda la historia de la literatura. El agua. El agua, eso te iba a decir. El agua tiene una presencia constante en el Adiós de los perros. Una presencia constante e inquietante, diría yo. Un par de palabras, bueno, eres filóloga y por lo tanto el lenguaje, el uso del lenguaje está muy cuidado en la novela. Un par de palabras raras o poco conocidas que utilizas en la novela. Clasomanía. Y la otra, ínfero. Ínfero. No voy a decir lo que son, hay que leer la novela. Ahora tenéis que leerlo y saber lo que es la Pero glasomanía. el ínfero lo sienten los perros. Y la glasomanía, en alguna medida, es algo que tú compartes con la protagonista de la novela. Pues sí, lamentablemente. Una manía. ¿Qué hechos de la novela son autobiográficos o están basados en algo que a ti te ha ocurrido? Bueno, seguramente involuntariamente hay algunas cosas. Ojo, la villanía no. No van a tener un villano y con gente vengativa, ni con asesinos, ni nada de esto. Pero un par de travesuras de un personaje llamado Niño puede ser. Las viví yo de pequeñita. Las hice yo de pequeñita. Un par de travesuras. Bueno, Ya la leí en la lectura. los personajes de la novela son una pasada, pero en particular Niño es algo que a mí me sorprendió mucho desde el comienzo, porque un niño que no parece tener padres, que Exacto. vive allí en medio, ¿no? Y que Exacto. no sabemos si es huérfano o lo que es, ¿no? Exacto. Es un personaje niño en muy medio de un montón de intrigante. adultos en un pueblo vaciado. ¿De qué va? Todos estos son datos que corresponden a un rompecabezas que a medida que leáis la novela vais a tener que ir armando los lectores, ¿no? Yo creo que el detective que falta en su novela en realidad es el lector. El lector va a verse continuamente sorprendido y con necesidad de encajar piezas, ¿no? ¿Hay un rasgo tuyo, aparte de esta glazomanía, en alguno de los personajes de la novela? Quizás Lucía, no sé, la protagonista. Justamente Lucía, que es la protagonista, y hoy es el día de Santa Lucía. ¿Qué te parece? Fíjate qué casualidad. No buscamos eso. Eso fue algo, un imponderable. Bueno, pero aquí estamos el día de Santa Lucía hablando de Lucía. Estamos el día de Santa Lucía, patrona de los escritores, creo, además. No lo sé. No sé, hay como muchas coincidencias hoy, por aquí. Hay algo que flota en el ambiente, sí, diríamos. ¿Qué rasgo tuyo hay en esos Justamente personajes? la glasomanía, la palabra esta rara, que no voy a decir lo que es. Y dime alguna película que haya tenido un reflejo en tu novela. Sí. Mira, la película Dogville, protagonizada por Nicole Kidman, bueno, su nombre lo dice Dogville, la Villa del Perro, pero creo que aquí en España no tuvieron el nombre en inglés. Es una película muy perturbadora, como todas las de Lance von Trier. Y ahí ladra frecuentemente un perro, que nunca se ve, sino que sale al final. Y bueno, yo en particular la figura del perro está muy, muy presente en mi escritura, porque es un animal que me cautiva, un animal que me gusta, a pesar de que a la mayoría de los escritores le atrae el gato, porque es más misterioso y más independiente. Pero a mí me gusta la fidelidad del perro. Hay un monólogo de Berto que habla de perros y gatos. ¿Prefieres los gatos? Porque dicen que los gatos, o sea, que los perros son como tan sumisos y tan ese, ¿no? Que lo que hacen es que están muy bien para personas que tienen la autoestima baja. Porque si tienes la autoestima baja, un perro, ¿no?, se alegra desmesuradamente cuando te ve llegar a casa, ¿no? Entonces, y das saltos y tal y cual, como, hay que ver, mi dueño ha sobrevivido. Un día más, ¿no? Sin embargo, los gatos te colocan en tu sitio. No estoy de acuerdo. Si tienes la autoestima alta, es mejor un gato para que te coloque en tu sitio, porque un gato llega y te mira con indiferencia, con una cosa así, ya está aquí otra vez, dame de comer. Bueno, nada, los perritos están en la novela. Quiero leer, si te parece, un párrafo de la novela. Vale, vale.
Quiero leer el primer párrafo de la novela. Ayúdame a tenerlo bien. ¿Cuándo suena? Cuando se juntan los dos. Ah, sí. Suena un poco, ¿no? Parecía... Este suena un poco raro, déjame el tuyo. Déjame el tuyo y ya se lo leo. Suena mejor este, ¿verdad? Sí, sí, de verdad. Parecía que algún olor en Montonera había espantado a los perros. Los nuevos pobladores eran más de perros que de felinos, y algunos de ellos pidieron llevar a sus mascotas a la expedición. Se decía que desde la fundación los perros que no habían muerto por causas naturales se marchaban inexplicablemente hasta que solamente quedaría Negro, un guardián grande y negro con una mancha blanca en la frente en forma de estrella, entre los ambarinos y vivaces ojos de perro. Un único perro que tendría que cumplir el papel de mascota sumisa de los habitantes de aquel pueblo otrora vaciado, al cual llamar juguetonamente, dar órdenes, hacer mover la cola, acariciar y dejarle oler para aprovechar sus más de 150 millones de receptores olfativos apiñados en una pequeña nariz. Bueno, aquí aparece el pueblo, aparece Montonera, Sí. nos hablan de la gente que vive en él, ¿no? Claro. Háblanos de este comienzo de la novela y de cómo imaginaste ese pueblo y cómo imaginaste esa expedición, ¿no? Claro. Bueno, me atraen literariamente los pueblos vaciados, los espacios deshabitados, porque permiten construir una ficción sin interferencia de la realidad cotidiana. Considero yo que son espacios donde la naturaleza ha vuelto a tomar su dominio. Son espacios donde lo metafísico se puede hacer patente. No digo yo que crea en lo metafísico, pero en sentido literario y de ficción puede pasar. Hay muchos pueblos vaciados en España, muchos de ellos sumergidos bajo el agua por la construcción de pantanos, de embalses. Y en mi caso, en el caso del pueblo Montonera, que es el de la Dios de los Perros, es un pueblo semisumergido. Ha quedado una parte anegada y otra parte fuera del agua, y allí una mujer se lleva a unas 15 personas con la supuesta intención de protegerlos de un contagio. Pero a lo largo de la lectura se ve cuáles son realmente las intenciones de esta mujer. No estoy destripando porque lo que ocurre alrededor de esto es mucho más inquietante. El comienzo de la novela ya nos habla de una situación en la que predomina la manipulación y en alguna medida en la que el contagio, el aislamiento, ¿no?, cobran un papel preponderante y el miedo, evidentemente, ¿no? El personaje de Lucía, la fundadora, ¿no?, es un personaje desconcertante desde el principio. En apariencia es la líder del grupo, ¿no?, pero te das cuenta muy pronto, en los primeros capítulos, de que oculta algo. Claro. Bueno, esa es la idea, esa es la sensación que quise dar, de que es una persona que tiene una agenda oculta, que no dice todo lo que realmente desea. Y lo hago a través del narrador poco fiable, que es un narrador que no lo dice todo desde el principio, sino que quiere que los personajes se lo muestren al lector con sus acciones. Sí, es una novela que no tiene demasiados discursos interiores, no tiene... Es una novela de hechos, de sucesos. Claro. Está continuamente ocurriendo algo, nunca paran de pasar cosas, ¿no? Y son cosas desconcertantes, ¿no? Desde que un hombre empiece a comportarse como un perro, hasta, bueno, cuestiones que tienen que ver con la inundación, con el agua, con las lluvias. Sí, porque llegados al pueblo empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. Transformaciones de las personas, empiezan a adquirir como habilidades, no como unos X-Men, ¿no? Pero empiezan a tener como facultades nuevas y empiezan a atribuirlo a la cercanía de esta agua estancada, esta agua pura, mórbida, que ellos creen que les está trayendo un mal influjo. Eso es una intencionalidad de ficción
Y posteriormente estos mismos personajes se van a ir desarrollando y la benefactora de ellos también, y luego se va a ver qué es lo que está realmente ocurriendo en este pueblo, con el agua y con estas transformaciones de la persona. Hay una enorme cantidad de personajes muy definidos, o que por lo menos en apariencia están llenos de grises, ¿no? En ese sentido creo que podríamos decir que es una obra coral, pero no lo es tanto, ¿no? No lo es tanto ¿Por qué porque ¿por qué esta necesidad de tantos personajes? bueno, fue un reto que me impuse porque vengo de la poesía y del relato, donde a lo sumo, en mi relato a lo sumo hay uno o dos personajes, y yo me impuse como reto a ser un protagonista colectivo. Y era fantástico ubicarlo en un espacio cerrado, sin interferencia, ¿sabes? Y bueno, esa fue la génesis de esta idea. Me costó mucho darle carácter a los personajes porque, claro, cada uno debe estar bien definido, tener peso en la historia, y esto es un trabajo del escritor demasiado fuerte. A veces se te resisten los personajes. A mí me pasaba que la cara de Lucía no la veía yo. Era como aquella película de terror donde hay una persona que tiene la cara lisa, Sí, que no tiene rasgo. que no tiene ni ojo, ni nariz, ni boca. Bueno, así se me presentaba la Lucía. Pero bueno, dicen que son cosas normales de la escritura, del proceso creativo, y también tú le das una dirección a los personajes y también ellos te tiran para otro lado. O también tú quieres en la ficción dar un determinado lineamiento y eso se te puede voltear. Y ha sido un trabajo realmente intenso. Un trabajo de 5 años. Sí, de 5 años. ¿Y qué tuvo que ver Un poquito lenta. ¿Qué tuvo que ver la pandemia? ¿Cómo influyó la pandemia en este trabajo? Bueno, la pandemia es muy curioso porque yo empecé a escribir este libro antes de la pandemia, justamente año 2019. Me compré una libreta y dije, aquí es que voy a empezar a escribir. A mano. Una libreta dorada que te la compraste en el Corte Inglés, seguro. No quería hacer marketing, pero es verdad. Fui al Corte Inglés de Terraza, me encontraba el sistema de acogida de la Cruz Roja y compré una libreta que tenía tamaño A4, creo. Dorada, era dorada. Aquí voy a escribir la novela. Y barajé varios nombres porque como estaba influida por la película Dogville, que si la Villa de los Perros, la comarca sin perros, no sé qué. Y al final quedó el perro. Y año 2019. Luego, ya yo me había imaginado un pueblo desierto, un pueblo de la España vaciada, aunque nunca digo la palabra España en el libro porque ubico a ese pueblo en un espacio geográfico difuso de los Pirineos, ¿sabe? Para ayudar también a la ficción. Y viene la pandemia en el 2020. La necesitaba yo, lamento decirlo porque es algo negativo, como autora, como escritora, una circunstancia para aislar a estos personajes. Y lo necesitaba Lucía para aislar a estos personajes sin levantar sospecha, ¿sabes? Entonces fue algo muy curioso. Es como que algo que me vino para poder terminar esto. Dicen que el universo confabulaba para que tú escribas esta novela con estas características. Bueno, es una novela, como hemos dicho, coral, es una novela que tiene muchas influencias de diferentes autores, que no tiene un género específico, pero hay una cosa que me llama la atención de la novela y es su estructura. Los capítulos son muy, muy pequeños, son capítulos de 4 o 5 páginas como mucho, ¿no? Y está estructurada en función de la acción, es decir, cada capítulo podría estar al principio dedicado a una pareja o a un personaje, pero siempre sucede algo que va a ir generando una especie de rueda, de una serie de eslabones que se van enlazando y que van creando la trama, ¿no? ¿Cómo fue para ti imaginar esa estructura tan compleja? Yo creo que también tienen la culpa de eso las propias herencias literarias que hemos comentado antes. Cortázar, sí. Y haber venido del relato. Porque al haber venido del relato yo siempre buscaba